Hello, everybody. Thank you for your patience. I hope you Hola a managed todos y to gracias por la get some good lunch, paciencia. Espero experience que the hayan Spanish podido tapas. disfrutar de welcome la everybody. experiencia de Oh, I las feel tapas like Justin españolas durante Timberlake. la comida. Um, Me siento aquí como a Justin little Timberlake con este unusual feeling microfonito, on the face. So welcome everybody, con those of esta you in the cosa room, those sobrevolándome la of you cara. who are Pues following us bienvenidos a on the esta streaming. sala y a aquellos que Welcome nos to siguen Spirec vía 2023. internet. It's been about Bienvenidos a 3.5 Spirec years since the last 2023. Hace IREC. ya 3 años y It's medio great desde seeing nuestra lots of última old reunión y faces, estoy but also seeing encantada lots de of ver muchas new caras faces. conocidas y And I otras no hope you're going tanto. to be challenged and Espero engaged over the que next os 3 days sintáis here at Spirec. a gusto en My name estos is Laura próximos 3 Williamson. días en I Spirec. Soy am your Laura moderator for Williamson today. y seré la I lead moderadora para on esta sesión the de hoy. member and institutional partnerships Soy at REN miembro 21. de las What does that mean? asociaciones My de role is miembros. really ¿Qué to significa esto? identify Pues people and básicamente communities that identifico we a should be personas working y with strategically comunidades to drive con las the que queremos renewable energy trabajar uptake. estratégicamente And it's para particularly mejorar important that el we're working uso outside y of the potenciar renewable el energy uso sphere. de We're las very good renovables más in allá many de nuestra propia cases esfera. of speaking amongst En ourselves as muchos renewable energy casos practitioners, hablamos entre, but not always entre broadening nosotros our de las renovables, conversations pero no with siempre other ampliamos communities, esa other conversación hacia peoples. otras And comunidades y otras as was personas. mentioned today in the opening Como he ceremony, dicho esta we need mañana all en la communities, we need ceremonia de all apertura, people, everybody necesitamos que working todas together las to personas y really comunidades drive the trabajen deep structural conjuntamente para transformations lograr esa necessary profunda to transformación underpin our estructural que society necesitamos and economy para with sostener a renewables. nuestra sociedad y nuestra So economía con for energías those of us renovables. in the renewable energy sector, Para I los que think sí it's estamos en el fair to sector de say that renovables, we're very creo que aware sería of the justo social decir que and estamos kind muy of behavioral conscientes challenges de los that retos go along sociales y with renewable conductuales energy que uptake. enfrentamos en cuanto a la adopción de renovables. Difficulty sometimes with the social A veces acceptance of renewables, es but there's difícil also lograr maybe la aceptación political social or market y encima acceptance. suele haber también And dificultad much para la of the aceptación resistance that we're política o de seeing mercado. is, Y gran parte is de la very much resistencia rooted in que social and percibimos behavioral proviene concepts. precisamente de So, conceptos we've got sociales strategies y and policies, maybe conductuales, y para ello attitudes tenemos and values, estrategias, políticas and y services that valores exist throughout y the servicios energy systems. a través de We todo were having a el sistema de conversation at the energías start and saying renovables. about how, Pues you know, antes de tackling empezar this estábamos is hablando often de the cómo the abordar estos response is a retos technological y solution, cómo technological responder innovation. a estas But what we innovaciones really need is social tecnológicas. innovation. What are the Porque la foundations parte that we need to tecnológica have está in bien, place pero to necesitamos change our thinking, innovación to open us social para up cambiar to la different forma de approaches pensar de muchas and personas different y que abran ways su mente of a las muchas y securing diferentes maneras our de clean, safe, garantizar affordable, climate-friendly, una development-friendly fuente energy systems. limpia, And so that means new ways of collaboration, new sencilla y ways of renovable decision de making, of energía. mobilizing Y en las society. esferas de toma de And decisiones y de particularly movilización de because la with renewable sociedad, energy, nos interesa renewable postular la energy sort of has energía a disruptive renovable bottom-up approach. como These una aspects of social perspectiva innovation are really key. ascendente But what do we que mean resulta by clave. Pero, sociological ¿qué innovation? significa la innovación sociológica? What is its definition? ¿Cuál es la definición? I confess that I sort of understood it intuitively, Porque but I couldn't yo really define it, intuitivamente so lo I entendía y decided to me di have cuenta de que no couple podía conversations definirlo, with así people. que decidí And conversar so this is what I understand. con This is in the algunas textbook, personas and we'll y unpack esto es this lo que in se the me session. ocurre. But I'm Tenemos going to una read especie de what I guía wrote down. Social innovation de can lo be que apunté. La defined as innovación innovation social that se is puede social definir como una innovación que es social, that it means, for example, new ways of pero que collaboration, decision significa making, nuevas and formas mobilizing de society. colaboración y de toma de It's fairly decisiones para simplistic. movilizar la sociedad. Ya lo sé, But, que es una definición muy simplista y casi circular, pero básicamente es contribuir a activar ciertos conceptos a través de la innovación y la participación social. La innovación social puede apoyar otros objetivos como la justicia, la eliminación de la pobreza y de la pobreza energética, la justicia social y el bienestar de nuestras comunidades. Así que eso será lo que hagamos hoy. Vamos a ir explorando este concepto de la innovación social, lo que significa, la forma en que se aplica, que no es solo para los que estamos aquí en este escenario, corresponde a todos los que estamos aquí a hacer preguntas a nuestros invitados o al público.
porque nadie tiene todas las respuestas. Y tenemos que empezar a hacer esas preguntas más difíciles sin miedo a entrar en desacuerdo. El desacuerdo no es negativo, suele ser el inicio de un camino que puede ser muy productivo y tal vez de cambios catalizadores. Y solo si reconocemos al otro y nos cuestionamos entre nosotros, podemos identificar nuevas palancas que puedan sacarnos de esta adopción incremental de las nuevas tecnologías a una adopción exponencial, que es lo que verdaderamente necesitamos. Así que, bueno, creo que ya he sentado el marco de lo que vamos a hacer hoy. Tenemos aquí a 3 invitados, cada uno de ellos de un origen muy distinto, pero espero precisamente que, como son de orígenes muy distintos, tengamos también perspectivas muy distintas. A mi izquierda, creo que soy un poco disléxica, sí, es la izquierda. Aquí tengo a Byron Dubital, creador, estratega y diseñador de información, cofundador de Ellery Studios y que trabaja en el entorno de la sostenibilidad de renovables y pues viene a contarnos algo más de lo que están haciendo. Yo estoy dando solo los titulares. A continuación tenemos a Xavier García Casal, que es asesor independiente en el sector de energías y contempla los diferentes aspectos del sector renovables. Y una cosa que me parece interesante de sus datos, de su currículo, es que está avanzando la discusión de lo que verdaderamente significa la transición equitativa y cómo abordar las múltiples crisis que enfrentamos actualmente. Y finalmente tenemos aquí a Damaris Arguello, fundadora y presidenta de Cassini en Kenia. Ella es narradora de historias y básicamente se encarga de cambiar estas narrativas negativas a las que estamos constantemente expuestos, sobre todo desde nuestros propios grupos a la perspectiva de las naciones africanas. Así que bienvenidos los 3. Y antes de darles la palabra, quiero dirigirme a todos los asistentes. Creo que todos habéis recibido estas bolsas, ¿no? ¿No le han dado un bolsito de estos? Sí, vamos a abrirlos todos. Ya había avisado que iba a incluir al público en esto. Dentro de los bolsos hay unas tarjetitas. Es como una libreta de postales. Pues quiero que cada quien elija la que más le llame la atención. Son como unas postales, ¿vale? Vamos a dar unos 30 segundos. Ni siquiera hace falta leerlas, tal vez. La imagen o el color que más les llame la atención. Vale, vamos a necesitar un micrófono para la participación de los asistentes. Genial. Te veo que todavía estás buscando. Te cuesta escoger, ¿no? Tú ya tienes una. No tienes el bolsito. A ver. Te lo entrego a ti entonces. ¿Qué postal has elegido? Esta que está aquí. Pone aquí renovables para la igualdad. ¿Y por qué has elegido esa postal? Es la que tiene 2 dedos. Bueno, he elegido esta porque creo verdaderamente en esta frase. Creo que las energías renovables no son solo para algunos, sino para todos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Que tenga el coraje de coger el micrófono. Te lo doy a ti porque te conozco. ¿Qué has elegido? Renovables para la calefacción de edificios. Te llamaba la atención, te parecía familiar, ¿no? Okay, good. So, this is the gentleman vale, pues aquí tenemos a la persona a quien debemos agradecerle estas postales. ¿Cuál era tu intención? ¿Qué querías comunicar al crear estas postales? Bueno, evidentemente estamos hablando de conceptos que se basan en las discusiones
que hemos tenido sobre cada uno de esos temas. Lo que se puede hacer con el diseño es añadir una capa más de respuesta emocional para poder transmitir esa sensación positiva que se relaciona con ese concepto, que me encanta lo que has hecho. Te has visto atraído a esta conversación porque te gustó la imagen. Entonces, estas capas pueden añadir más a la historia que, por ejemplo, la palabra igualdad, y transmitir el sistema de comunidad mucho más allá. La que eligió ella son dos dedos que se unen y de los que surge una chispa. Pues siempre hay una buena ocasión para contar una historia sobre renovables. Sí, la que yo elegí en efecto fue esta. No sé muy bien por qué, porque honestamente no leí el texto de la tarjeta, pero me gustaba mucho cómo se movían las personas en la postal y me pareció que tenía mucho de inclusividad, y como tiene un arco iris en la parte superior, pues esa fue mi favorita. Bueno, esa resume muy bien la intención, porque es que la mayoría no lee los textos y por eso la visualización es tan potente, porque va directamente al cerebro. Y si te gusta la imagen, pues puede que te guste luego el texto que está detrás. ¿Alguien ha leído el texto en la cara posterior de las postales? Porque ese es el que verdaderamente da el contexto, así que os invito a leerlas. Bueno, pues voy a pasar a hablar contigo, Damaris, como narradora de historias. El uso del lenguaje para cambiar la forma de pensar de las personas. ¿Puedes hablarnos de ello? Bueno, sí, ante todo, gracias, y gracias por esa pregunta en particular, porque yo me considero narradora, pero también considero que todos lo somos. Todos los que estamos aquí somos narradores. Todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido es una historia. Y a veces me sorprende mucho cuando eliminamos las historias de lo que verdaderamente importa, cosas como el cambio climático, y entonces empezamos a hablar de hechos, de cifras, de jerga científica, y se nos quedan fuera las historias. Entonces, cuando yo entro en este espacio me doy cuenta del poder que tienen las historias para cambiar a las personas y la mentalidad de las personas, y estamos aquí precisamente porque tenemos una historia que contar. Y como seres humanos nos desarrollamos a través de las historias que nos contamos. Entonces es cuestión de volver al origen y entender cómo utilizar esas historias con sentido, como decías tú, con sentimiento, con sensación, con emoción, para recordar una vez más que somos seres humanos y lo que podemos cambiar. ¿Y puedes darnos algún ejemplo sin presionarte mucho? Pero efectivamente, tienes razón. Cuando contamos una historia, nos estamos comunicando, y efectivamente todos nos contamos historias, unas son más potentes que otras. Pero ¿qué es eso que dices que hemos perdido en esa forma intuitiva de comunicarnos con historias? Yo creo que hemos perdido la autenticidad. Muchas veces asumimos una postura, fingimos una cierta actitud, nos vestimos de cierta manera, nos arreglamos el pelo de otra, y de alguna manera hacemos llegar una imagen que no es necesariamente la nuestra. Por eso siento que en muchos aspectos se ha perdido la autenticidad, y mientras más pierdas tu autenticidad, menos humana te vuelves, ¿no? Porque si simplemente estás representando un papel y no eres tú misma, te estás perdiendo. Entonces, creo que podríamos volver a ser más auténticos. Efectivamente, los demás nos juzgan y a veces no es seguro ser muy auténtico, pero si nos permitimos mostrar quiénes somos verdaderamente, también les damos permiso a los demás de ser auténticos. Y cuando hablamos, si nos comunicamos a ese nivel de decir, mira, esto soy yo, esto es lo que hay, ¿tú quién eres? Les estamos dando permiso, y cuando nos comunicamos a ese nivel, nos quitamos de encima ese intento que tienen muchos de demostrar que son lo que no son. O sea, que de alguna manera fomentas la comunicación porque instas al otro a actuar de manera auténtica igual que tú. Exactamente, pues ser abiertos y vulnerables. ¿Alguien se siente abierto y vulnerable aquí? Tal vez todavía no, pero ya llegará.
Xavier, we had o an al menos interesting eso espero con conversation at esta the beginning conversación. about Javier, hace un social rato innovation and estábamos the sosteniendo una terminology and conversación muy linking interesante it to sobre technological la tecnología innovation que and se how it's utiliza y often cómo an se add-on. relaciona con la Can innovación you sort of tecnológica dig y into demás. that a little bit from your ¿Puedes perspective? contar a Yeah. nuestros asistentes Yeah, I algo think, de esa there is a conversación? lot of power as we are hearing Sí, claro. around about the Como potential hemos of estado escuchando, social yo creo que tiene components or muchísimo dimensions poder getting los into the componentes o la discussion dimensión and getting social into the dynamics. But, y la sometimes dinámica I'm a bit, social en concerned torno a that este tema, we pero a can miss this veces power. me We can miss this preocupa power if we que let podamos the social perder ese innovation to poder si become dejamos just que la an innovación appendix or a social se decoration convierta of the meramente en un technological apéndice innovation. o en una Very decoración often de we la speak about- innovación we hear speaking tecnológica. about social Muchas innovation and we veces get oímos down hablar to de things innovación like tecnológica y data, pensamos en like how cosas to como stimulate new business models, datos how o to cómo do generar a lot of nuevos things modelos de that negocios o allow cómo hacer the muchas bottom line cosas, to keep untouched, so not challenging what is pero en el structural, but fondo just decorating seguimos it on a way desconectados y lo that único it's que more hacemos es palatable. decorar But la I see a huge tecnología reach and para a huge risk on this in the para sense dorar of, un poco la píldora. disappointing Pero citizenship. So, I mean, if we start talking about Si social empezamos innovation a hablar now, de if it innovación starts being social hurt, it's ahora, because there starts to be a realization that the pues transition on its own tenemos won't que advance fast darnos enough cuenta de unless que we la can transición get por all sí on board. sola no va a And then avanzar there's hasta a que kind of participemos todos en greenwashing or ella. something similar to Entonces, convince all to get on board, no es- just justifying the things that No are es going on, tratar without challenging de the lavarle bottom el line, cerebro a which nadie, isn't sino a lograr strategy una that can be easily participación understood, but I see the risk de that it todos. can Pero lead sí to que deeper percibimos ese disappointment in riesgo de society que later on. más And I think the adelante la challenges and the sociedad true pueda caer en innovation, una although it's not so much desilusión fancy and so si cool like no new le gadgets ponemos or new things, suficiente rests on how autenticidad, we como address decíamos. Y no basic es solo things cuestión de on the presentar socioeconomic nuevos objetivos dimension, ni and nuevas specifically in tecnologías, terms sino of de how presentar we address nuevas justice, perspectivas how we address sociales, es equity, decir, how we la forma en address que consideramos la inclusiveness. justicia, These have la huge igualdad, la implications inclusividad. Todo esto for tiene implicaciones citizens, for enormes, politicians, no for solo para los governments, ciudadanos, and sino all también around the para los world. Very deep políticos, para los implications, because in gobiernos fact, y para we don't todos, have a clue porque of en el what kind fondo of socioeconomic no system we could sabemos put el tipo de together sistema to really face the socioeconómico que challenges we have ahead. que So tenemos it's que generar it's para an enormous enfrentar challenge los that retos cannot que be se nos decided vienen encima, from y the el top reto es bottom. It enorme. needs Y huge no podemos participation tomar las bottom up. decisiones So now desde when you arriba were hacia speaking abajo, about tiene this que haber of participación desde la base. storytelling and the Y ahora power que of getting hablabas people more de la narración de sincere about historias how y they de relate lograr to una issues, mayor I was trying to see autenticidad en los what would be the interlocutores, potential trigger creo it que could bring, no? Because, empiezo I mean, a if we are so detectar much protected una and posible pretending, palanca, porque it's si easy estamos that tan we never protegidos challenge y the bottom estamos line. todos But once we fingiendo get ante los open demás, and we feel es muy who we are difícil inside, abordar juntos un perhaps reto. it's- Pero we are una vez closer, one que step closer reconocemos al otro, to be tal vez able to estamos challenge un the paso bottom más line, the cerca structures, de to make things crear las differently in the estructuras que economic system, necesitamos in para the social cambiar system. el sistema And I mean, and económico, el challenges are sistema huge. I mean, we social. were speaking Es que before los about retos the son need to ingentes. transition Hace un faster. rato It's hablábamos not de just acelerar because la we would like to transición. have it. It's No not es a solo nice to porque have thing. queremos I mean, lograr we la are just transición, with a lot es of delay porque to prevent the vamos strongest muy impacts of tarde climate para change. evitar los And impactos addressing más this graves del challenge cambio requires climático. Y para a abordar huge ese collaborative reto effort. se And we necesita have un never esfuerzo done something like this colaborativo as a society enorme. before. Nunca And to antes en la trigger this historia hemos hecho un collaborative esfuerzo de este effort, it calibre. requires getting Y ese deep esfuerzo involvement in colaborativo all requiere una stakeholders with profunda million participación citizens, with very de deep todos, implications. sobre todo de los And we don't ciudadanos, y have las even implicaciones son the muy main idea on the profundas. structures, and we don't know how No, to ni organize our siquiera economies sabemos cómo so that they organizar cannot- nuestras they stop being economías predatory, and they para stop que dejen de ser consuming the depredadoras capability of y other para ones in dejar our de world to also consumir develop to a las certain point capacidades while de los remaining within demás para planetary que se boundaries. puedan We desarrollar don't los que know it. todavía se están As soon desarrollando. as No we speak sabemos or cómo we lograr hear words esto. like degrowth or like Cuando oímos containing economic términos activity como or whatever, all crecimiento, the red actividad lines start. económica, And en, this means at the end we can only keep on being with en the el same, fondo, doing the lo único business que as se nos usual, ocurre es seguir and if haciendo lo needed, mismo que trying hemos to hecho decorate hasta it with ahora, some y social cuando component, hace falta, pues but without decorarlo addressing con the algún challenges componente underneath. social, And then I think pero we no are estamos just bound to abordando fail. los retos Then fundamentales. how do we use imagery, visual ¿Cómo imagery to utilizamos sort of las initiate imágenes this visuales complete para reverse, this iniciar this inversion, if ese you cambio, will, esa that inversión, Xavier si is se talking quiere, about? de la que hablaba Javier? Hombre, just sería like that. fantástico si una imagen visual lograra My invertir las perspective on cosas. is that Mi it's a lot. perspectiva es It's a lot que about
about ownership. Right? Eh, Oops. I'm losing my
El cambio tiene mucho que ver. You're Espera que se me cae. Timberlake fire, yeah. Se me cae un momento. Si has tenido un momento Timberlake, tú as soon también. as you can identify Pues yourself eso, yo with creo a que en specific cuanto narrative, te identificas con una something where you can narrativa say, like, I agree with específica, this. una vez Who que else is dices, agreeing with vale, that? esa idea me gusta, estoy de You acuerdo can con ella, align ¿quién yourself más with a está de specific acuerdo? narrative, Una and vez que then estás allí, puedes see if alinearte con esa that narrativa can be pushed politically into y one ver si direction. políticamente This is how puedes we llevarla approach en it, una from a dirección. designer's Al perspective. menos así lo This vemos desde la perspectiva gigantic del super, diseño, ¿no? challenge, this Es wicked un problem, reto so to say. gigantesco, es un gran desafío. Because it needs a very diverse approach. Y para and, abordarlo there's se a lot of necesitan different opinions, visiones y how opiniones desde puntos de this would vista be done muy the right way. distintos sobre So, what is cómo the thing that llevar we esto have in common, adelante, and qué we es lo can que use tenemos en narratives, común in order to y qué narrativas ourselves tenemos que together. But how do utilizar we do it? para, So you're losing your thing here. para mantenernos unidos. There you go. Espera I que think you se have te to cae clamp it otra down. vez There el you go. casco. But then how do we do it at the scale that's Pues bien, necessary? ¿cómo logramos esto a la escala que I mean, we can't. I necesitamos? mean, I love I your wish I had postcards. I that love your answer. postcards. But we Me can't do it encantan sort las of, 9 postales que has postcards at a creado, time, pero- right? We don't have time. Yes. No I mean, it's a tenemos tiempo start. para It's a start. describirlas It is, todas. absolutely. Bueno, pero For es me, un it's punto de very much partida. to turn this whole Para mí, discussion la idea around ha sido tolerance. Like when you hablar de hear del tema de speak la about renewable energy, tolerancia. it's always Cuando se habla de las tolerating this, renovables, tolerating that. pues siempre se If I look dice back in tolerar history, esto, the tolerar big aquello. steps Y that si we made in pensamos the en la last 100 historia, years los were grandes steps pasos of que se han dado excitement, históricamente of like eran engagement, pasos like sending a de person to the moon, entusiasmo, for example, mandar is al hombre a something la like luna. everybody was really, ¿Sabes? really Era un into that idea. objetivo Renewable que energy, interesaba a todos. Con lo de not las so much. energías The narrative renovables just no doesn't parece lift haber up tanto of that, entusiasmo, ¿no? La narrativa well, no parece because it's ser not tan as easy of a narrative. emocionante. Porque You claro, see the tampoco es moon, una you know, narrativa we fácil. have La a luna person, we have la ves, to make a big explosion and get ves a la person persona up que there. está al lado y dice, vale, pues It's vamos a highly mandar complex a este en topic, un cohete but in para que principle, it's llegue a a la very luna. simple Es thing to más, understand. en Renewable principio es energy, como más energy fácil de transition entender, is pero la transición extremely energética es una narrativa So, muy yeah, so it complicada is para a matter hacerla llegar a of las diverse personas. perspective Entonces, on it es and cuestión de how we abordarla desde negotiate diferentes the perspectivas y relevance for each renegociar perspective la on this, relevancia que topic. cada perspectiva So then, tiene how sobre can el we tema. use maybe storytelling Entonces, ¿cómo to sort of podríamos utilizar estas to build narrativas? this, this, ¿Cómo contamos you know, esa what Baron said, historia? the fact of going to the moon, you can see the moon, you need a rocket to Porque get to sí, the moon. pues, sort of that vale, si ves la simplicity luna dices, pues for a subimos a very alguien en un cohete y complex, que llegue a la luna, and pero ¿qué politically and narrativa podemos economically, construir en torno a las sensitive in many renovables cases y para topic. crear sensibilidad en torno a este tema? Bueno, pues yo creo que podría hablar de la primera sesión de esta mañana. No sé cómo se llamaba la representante de la Organización Mundial de la Salud que dijo que teníamos que conectar con los intereses de las personas, porque muchas veces cuando hacemos algo, y en eso hay que ser honestos, lo hacemos por motivos egoístas, es decir, para cubrir nuestras propias necesidades. Lo primero que pensamos es, ¿esto en qué me beneficia a mí? Por mucho que digamos que no es así, creo que esa es una profunda verdad. Y creo que cuando hablas de la resistencia a las renovables, creo que esta mañana la representante decía que teníamos que apelar a los intereses inmediatos de las personas, porque cuando hablamos de cambio climático, de calentamiento global, al individuo de a pie le puede resultar muy lejano. Yo, que vengo de Nairobi, pues, pero que vivo en una aldea, pues mi madre en la aldea se ha adaptado a las renovables, pero para ella no son energías renovables. Simplemente para ella es más barato que pagar energía eléctrica. Y le ha cambiado su calidad de vida. Entonces, el lenguaje en torno a esa situación personal es el que cambia. Si yo voy a la aldea y le digo a mi madre, oye, es que estás ayudando a adelantar la adopción de energías renovables, mi madre me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿A mí qué más me da? Entonces, de alguna manera es cómo envolvemos el regalo, lo que cambia la perspectiva. You look a bit reflective there. Vale, Javier, te veo un poco Sure, I pensativo understand what you mean, and I think it y has como a con lot of dudas. power. No, no es eso. Entiendo me, lo que dices y creo one of the main que es muy drivers of the potente, pero para situation that mí we are una de las living now, grandes palancas en la limiting situación situation, just límite exceeding en la que planetary estamos boundaries viviendo, and on the que verge of estamos collapsing as a sobrepasando society, todos los límites selfishness. del planeta, That's what brought ese us límite here es el in egoísmo, many que es lo different que nos ha scales, no? traído hasta And for aquí many years en we muchos have niveles heard that diferentes. Llevamos that we need años to become oyendo this decir que tenemos
tenemos economic que man, ¿no? The convertirnos stereotype from en este neoclassical homo economics, ¿no? económico, Somebody ¿no? selfish, looking for its interest. Es decir, And this is what un it leads, individuo it's basically to promote egoísta que no busca competition más que to su some interés, extremes y that we esto forget pues about se collaborating. basa en I think there is promover la a lot of competitividad power on más starting que la looking at colectividad. things Y yo creo que differently tenemos que and empezar a ver addressing las the cosas challenge desde una that in many perspectiva senses I think distinta it's y closer abordar than the moon. un You know, I mean, reto it's que seguramente the es moon más is visible far, que you el de see it la every luna. night, no? La It's luna está far muy there lejos, la ves and todas the las noches, flows pero from our está allí socioeconomic lejos, system, mientras que los we see flujos de them nuestro daily sistema around económico us. los I mean, we vemos see them where we live, en we see torno a them nuestra in the propia piel relationships todos between los días, countries, en las in all these relaciones things entre they are los wrong. países. And in the Sabemos past, que las we could cosas have no van addressed bien. them Y just en el by pasado hemos abordado estos solidarity. I mean, temas solidarity should simplemente have been apelando a enough la for getting a solidaridad, better y la world, solidaridad a por sí better sola tenía socioeconomic que haber system sido to live. So suficiente para crear solidarity un means mejor sistema putting económico the donde common todos podamos interest vivir, es on decir, top of poner your el own, interés on top of general selfishness, por ¿no? encima del But we did propio, not por manage encima to del do it. egoísmo, y sin Solidarity embargo did no not lo make hemos the logrado. trick. And La I solidaridad think many no of us feel cumplió con su solidarity many cometido, times, y but muchos de somehow nosotros the nos sentimos narratives, the solidarios muchas storytells, veces, pero the de stories alguna that are manera around there las make us historias, las convinced that, narrativas que yes, nos solidarity is a contamos nice thing, but I'll nos keep it convence de for que lo my bueno, lo de la intimacy, and when I solidaridad está behave muy with the bien, rest of pero eso society, me I'll lo try reservo to para una just esfera más keep on personal, competing, going on top of mientras the other que one, de cara al gaining resto more, de la and this, when you sociedad sigo siendo extrapolate it in the competitivo, quiero complexity ganar of a más que el social vecino, system, it leads to a social y machine eso that lleva just a una goes against maquinaria the cliff social to collapse, no? que no nos At the lleva same más que al time, I think colapso. now we are Y living al on a mismo very, tiempo, creo que calling it actualmente a sweet spot vivimos sounds a bit strong en because I un mean we are on the punto, verge of collapse, bueno, no sé, es literally. un punto de But inflexión, somehow, porque creo que estamos this al borde del urgency that we colapso. have now on Pero top esta has urgencia que brought tenemos ahora necessity on the table. So ha puesto sobre la mesa essentially, la one necesidad of de my actuar. main messages now is that Básicamente, we uno de need los to be principales solidarity. mentales I mean, it's o by mensajes necessity, que it's quiero hacer combining llegar both ahora es things. I que mean, unless we necesitamos address ser the flows solidarios. Es of the decir, socioeconomic si no system, abordamos los there is flujos no del way sistema to convince socioeconómico, other no ones vamos to a step on poder board convencer for a this los huge demás effort we de need que to nos do, no? ayuden en I este mean, enorme at esfuerzo local que level, yes, you tenemos can que get hacer. Porque convince vale, a people of nivel using local renewables puedes because they are convencer cheaper a than- otros de but I utilizar mean, renovables, pues por eso, porque es más it's barata, kind of, porque está más a mano, pero trying to es cuestión de silence the deeper voice, no? Because I mean, de renewables silenciar for esa basic otra energy voz, access, porque they para el can do a acceso lot of básico jobs, a la but the energía, las real renovables challenge pueden is to ayudar, bring pero el gran energy reto access to a level of es dar sufficiency, to have the acceso a la capability to get energía a all the needs of a suficiente human being nivel in para every place. cubrir And this it todas las requires necesidades a lot humanas more en renewable todo el energy planeta, y eso than the requiere one that you need mucha for más basic energía access. And in renovable fact, que if all of us que go la that que se way, we necesita will para need ofrecer huge acceso amounts of básico. renewable energy that will Necesitamos step in a enormes lot of cantidades de social and human renovables values so that we'll que get population alienated puedan further on. And at the end, we won't desalienar be a la able to población, porque materialize si it, no, no With vamos a this poder huge economic materializar system esta growing every time transformación. Es more, un needing more sistema materials, económico que more crece cada vez renewables, más y que less necesita room cada for vez más materia governance, less prima, room for más hearing the other ones, renovables, because we con just menos need to espacio keep para on escuchar al expanding, keep otro, on porque tiene expanding. que seguir So creciendo, yeah, creciendo, I get creciendo. your point, but Entonces, I have the sí que impression we entiendo have lo que there dices, pero a tengo la challenge on how we impresión de make que a story tenemos que that enfrentar ese convinces reto de cómo people, that crear una convinces all of us narrativa que of the nos value convenza of a todos solidarity, del valor que besides tiene la our own interest, no? But solidaridad, más of allá building de beyond nuestro propio the interés business as usual, egoísta, es decir, basically, which is ir what we have más been allá doing de up till now. lo Perhaps conocido y it's de just, lo habitual. If I may respond, I think Bueno, si me permite even, responder a esto, what creo you que said about the idea of solidarity, incluso lo it que is in decía our sobre la interest idea de to la have that solidaridad es que nos If conviene we don't de have the manera egoísta solidarity, ser we will surely solidarios, perish, right? porque si no somos It's in solidarios our vamos a collective fracasar interest, but, todos. Es, I just wanted to es also speak a nuestro little bit interés to colectivo. something you said Y también about, quería hablar de algo que habías the dicho level of the sobre usage of, say, energy el nivel de in our uso home. So one of the things I do de is I energías en el tell hogar, different por stories, ejemplo. different Yo narratives es que for Africa, cuento the historias African diferentes, continent. tengo narrativas Because when diferentes you para el think about continente Africa, africano, I'm porque la sure everyone mayoría sitting cuando on this- piensan in en this room África, has an seguro que idea todos los que están of aquí what tienen su Africa propia is idea de lo based que es on África, movies you basada en watched, pues, las pelis stories you read, or just que hemos interacting with visto people.
o que So habéis one of the visto, things we try los to libros do que is habéis leído o sort of por get a more interacción con accurate, personas. Y narrative yo lo que about trato de Africa out ofrecer es there. una narrativa And, más you know, the village where específica. I come from, La aldea water de la and que yo energy vengo, poverty el are agua, very o la real. pobreza del agua y la This- pobreza de this la doesn't energía exist. son So algo muy when I was real. Es decir, thinking luces about, como las que tenemos aquí es que no renewable energy, I existen. Y think it's cuando a yo hablo de huge energías potential renovables, opportunity creo que to allí hay
hay una actually enorme introduced oportunidad de to those kinds of communities demostrar a because esas they comunidades don't have lo que this option. verdaderamente hay, porque esta So esta if they're opción going to be no on la board, tienen. why not on Entonces, si se board van a with the apuntar right, a este cambio, ¿por qué no apuntarse con una let perspectiva me not say right, but más the amplia? renewable energy. ¿Por qué no apuntarse a las renovables, my ya point que that I tienen just que want to empezar muchos emphasize de is ellos that, desde cero? it's really important Lo que to quiero bring other subrayar es voices que to es the muy conversation as importante well. integrar a la conversación otras I voces. think it's happening sometimes, Creo que but de alguna on a manera lo it's estamos on a logrando. conscious level. Lo que pasa It es has que to be no very sucede a nivel intentional consciente to y hay say, que hacerlo de "Let's manera bring muy intencional, diversity decir, and inclusion vamos and hear a other lograr más perspectives", diversidad, más because I feel inclusión, that's vamos a what's escuchar really más missing, puntos and de vista, there's porque creo que huge lo que opportunities verdaderamente which we may not nos take estamos advantage of perdiendo if we es don't do that. una gran oportunidad si no lo hacemos de esa manera. I had said that I would Así que, open the floor. Bueno, ya había dicho desde el principio que iba a dar la palabra al público, porque esto no es una sesión meramente de escucha. Me gustaría que alguien estuviese dispuesto a contarnos cómo se hacen las cosas según su punto de vista en tu trabajo, cómo integras este elemento, la inclusión, la autenticidad en la comunicación, para cambiar la dirección de la conversación, para que no sea, como decía Javier, cómo sembrar esa innovación social, no cómo decorar la tecnología con lo social, sino cómo integrar esa perspectiva social de raíz para lograr esta transición. ¿Hay alguien que se atreva a levantar la mano para acercarle un micrófono? ¿Por aquí? Vale, voy a empezar por aquí. Quizás no hablando de una innovación en concreta, simplemente lo que decía es sobre el hecho de que la comunicación acerca de las renovables, la forma más efectiva que he visto yo, por lo menos, de comunicar en estas cuestiones es hablar de los intereses de las partes de las que estamos hablando, porque en los últimos meses hemos trabajado con el sector privado y es interesante cómo ellos se plantean la agenda de renovables. ¿Por qué? Porque les cuesta menos dinero. Pueden ahorrar muchísimo más instalando paneles solares en sus instalaciones. Y entonces, al hablar con ellos, nos damos cuenta de que todos queremos lo mismo, pero ellos lo quieren por motivos egoístas, pero todos vamos a lo mismo. Si puedes presentarte, soy Joel de Sustainable Energy Africa, basado en Sudáfrica. Dean. Hi, I'm Dean Cooper. Soy Dean Cooper with WWF. de WWF. I've got so much to say, I don't know where to start. Tengo tanto que decir que no sé dónde empezar. A lo largo de los años me he sentido muy frustrado sobre conferencias y reuniones que tenemos donde la gente entiende cuáles son los problemas sobre el terreno que hay que resolver. Normalmente están en unas salas hablando entre sí y luego tenemos los políticos, los financieros, etcétera, en otra sala tratando sus propios temas. Y yo creo que ha llegado el momento de que todos establezcamos un diálogo y hablemos el mismo idioma. Nuestro colega de Kenia, nuestra colega, hablaba de las necesidades sobre el terreno en las aldeas, el punto de vista de tu madre y los habitantes de estas aldeas. Y eso parece muy, muy alejado, ¿no?, de las realidades comerciales de lo que hablabas tú, ¿no?, del sector privado, las empresas y qué es lo que están buscando. Y si yo vuelvo a cuando yo estaba en el mundo de los negocios, esto es un mercado, es una dinámica de mercado en esta comunidad. Y para los negocios tenemos que entender cuál es la dinámica. Ese es nuestro asunto. Entonces, en vez de disculparse y diciendo que no sabemos cuál es la situación real y que no hablamos de la misma forma acerca de las renovables, esto es lo que queremos, oferta energética de este tipo. Esto son las finanzas que nos podemos permitir, etcétera. Y por lo tanto, eso es lo que le pedimos a los financieros, a las empresas. Yo creo que en el negocio hay que decirle a los proveedores qué es lo que necesitan
necesitan? ¿Cuáles son sus exigencias? Unir ambas partes, quiero decir. Y yo tenía una pregunta, y es que hablamos de una transformación o transición energética justa. ¿Y cuál es vuestra definición de justa en este sentido? Porque parece que para diferentes personas quiere decir diferentes cosas. Sí, un comentario más y luego devolvemos la palabra a los miembros del panel por si quieren responder. Nombre y organismo o organización de lo que viene, por favor. Soy Eli Covey. Somos de un think tank en la India. So it's a very relevant subject, and I am incorporating many of these social innovations. Cuando hablamos de innovaciones sociales, bueno, nosotros trabajamos mucho en estos temas y yo creo que a lo largo de los años las innovaciones son una forma de introducir a las personas en estos conceptos de transición. Por supuesto, las empresas buscan beneficios, quieren aprovechar oportunidades. Pero cuando hablamos de las personas en las zonas rurales que no tienen acceso a la electricidad o tratamos de convencer a organismos a que esto es importante, pues yo creo que utilizamos las innovaciones sociales o bien para educar, formar o informar, o utilizamos las innovaciones para motivar y en tercer lugar para transformar. Sean cuales sean las innovaciones sociales que se han utilizado a través de campañas o para convencer a los decisores políticos, siempre hay que plantearse estas preguntas. ¿Quiero educarles acerca de algo? ¿Quiero motivarles acerca de algo? ¿O quiero que se transformen, por ejemplo, que consuman paneles solares? Entonces, educar e informar. ¿Cómo comunicamos con alguien diciéndole que el cambio climático es algo real? En mi organización tenemos una serie que se llama One on Earth y queremos comunicar que el cambio climático es algo real. Y en el 2019 y 20, bueno, esto ganó cada vez más popularidad. Y entonces lo que hicimos es ver cómo se está derritiendo pues los bloques de hielo en el norte, pues que se vea cómo se va deshaciendo, cuáles son las consecuencias de ello. Y se hacía, por ejemplo, con unas gafas de realidad virtual para que vean qué iba a suceder si esto sigue así, qué va a pasar, por ejemplo, con los osos polares, etcétera, cuáles son las consecuencias. Y es una forma de que la gente se dé cuenta que esto es algo real. Sí, quisiera ahora pasar la palabra a los panelistas. Y yo creo que tenemos que dar un paso más allá en la conversación. A lo mejor voy a meter la pata o voy a ofender a alguien, si lo hago me disculpo, pero seguimos hablando aquí en los bordes no estamos entrando en la cuestión nuclear, estamos hablando de cambio, que tiene que haber un cambio sistémico fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el rol de la innovación social para que se consigan estos grandes cambios? Es involucrar, comprometer a las personas en el proceso. Y tiene que ser en ambas direcciones. Tiene que ser con involucrar a las personas en la toma de decisiones. Hubo una innovación muy interesante en Escocia acerca de la pobreza energética. Y los que estaban sufriendo de pobreza energética fueron parte de las decisiones de política que se tomaron.
Esto es lo que tenemos que hacer. Sí, tenemos que educar, tenemos que cambiar la conversación, pero también tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y tenemos que cambiar fundamentalmente cómo estamos interactuando. Me estáis mirando de una manera que no sé qué queréis decirme. ¿Quieres tú decir algo? ¿Quieres decir que me equivoco, quizás? Me gustaría combinar lo que has dicho con lo que hablábamos antes y me encantaría oír sus opiniones, ¿no? Sobre qué es una transición justa, ¿no? Se preguntó qué es justo para nosotros. Bueno, y empecé a anotar aquí algunas cosas porque es una gran pregunta. Lo primero que puse aquí fue igualdad, que todo el mundo pueda participar, que no haya competencia desigual. Y luego también desarrollos históricos como el colonialismo, que tiene que ver con cómo abordamos la justicia, cómo hacemos que las personas se involucren en este discurso público sobre estas cuestiones, porque tenemos que establecer una línea basal para todo esto. Y esto no es algo dado en la sociedad ahora mismo. ¿Y cómo motivamos a las personas para que participen? Esta es una de las preguntas que mi equipo y yo le dedicamos mucho esfuerzo. ¿Cómo motivamos, activamos a las personas que tienen tantísimas otras cosas que hacer? Porque esos son los grupos que queremos que participen en este discurso. Esas son las personas que tienen menos medios para hacerlo. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Esa es la pregunta. ¿Quieres darnos algunos ejemplos sobre cómo les involucráis? Yo nunca creí que me convertiría en un publicista, pero en los últimos 10 años los libros son una de las mejores formas de hacerlo. Y son, bueno, solo algunos ejemplos sobre cómo llegar a ellos, y tratamos de encontrar formatos que sean atractivos con un umbral muy bajo para que las personas puedan introducir algo de información en estas cuestiones. Tenemos un libro para colorear, ¿no? Para que sea entretenido, ¿no? Y claro, podría pasarlo para que lo vean. Y luego cuando hablamos de movilidad sostenible, cómo transmitimos algunas de las cosas que queremos que se plantee la sociedad. Y para eso hicimos una novela gráfica llena de datos, hechos y ficción también en un solo formato. Y aquí tenemos un manual sobre el mercado energético alemán. Es una cuestión que surgió ya aquí varias veces, ¿no? Entre el público y entre los panelistas. ¿Cómo lo traducimos esto? No solamente diferentes idiomas o lenguajes, sino diferentes formas de entender las cosas. ¿Cómo preparamos la información de forma justa, de forma general, pero al mismo tiempo dándoles lo suficiente como para que puedan participar en el discurso público? Sí, Javier. Yeah, I think in the communication part there is a huge challenge. I mean, sí, yo creo que hay muchísimos desafíos a los que nos enfrentamos, pero yo creo que se lleva publicitando mucho que nos dice cómo tenemos que consumir, y luego ahora tenemos que hacer algo que suene distinto, no solamente en el mensaje, porque si es solo el mensaje no va a funcionar, pero o sea que también es importante el contenido, ¿no? Sobre cómo hacer las cosas de forma distinta. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho aquí, pero creo que si soy sincero conmigo mismo, no estoy de acuerdo con la declaración de que todos queremos lo mismo. El mundo en el que vivimos hoy es muy desigual. No solamente hoy, todos estos escenarios, todos los que tenemos para la transición, la imagen que nos dan en el 2050 es muy desigual. No queremos lo mismo todos, no. Algunos de nosotros queremos seguir extrayendo y beneficiándonos
y mientras que otros quisieran llegar a algún nivel de servicios universales, y los que están arriba a menudo nos prometen que vamos a conseguirlo siempre y cuando sigan ellos haciéndose más ricos. Ya no compro este mensaje de que todos queremos lo mismo. Y creo que tenemos que romper esta dinámica. No es ya una idea, es evidencia. Tenemos que comunicar los impactos del cambio climático y es que los estamos viendo todos los años multiplicándose. Es claro. Y tenemos que poner en tela de juicio los fundamentos de cómo estamos organizados como sociedad y cómo satisfacemos todas nuestras necesidades dentro de los límites que ya tenemos, que sabemos que están ahí. Ahora hemos llegado a ese límite y así que sí que estamos muy conscientes de ello. Y tenemos un enorme desafío. Tenemos un número finito de recursos, una población que toda quiere conseguir una vida digna y servicios básicos. No solamente eso, sino que también tenemos el derecho a nuestras vidas de utilizar energía que nos dé espacio para tener actividad económica que nos permita crecer y florecer de una forma que podamos beneficiar a los que nos rodean y al planeta. Y eso no es un interés compartido, me temo. Así que hay muchas cosas ahí, pero simplemente para volver al tema de la justicia y igualdad, estoy de acuerdo en que hay mucho ruido ahí y es un ruido peligroso porque es como si una palabra se utiliza con diferentes significados y al final no significa nada. Y esa es una manipulación del idioma, del lenguaje, perdón. Al final, unos quieren diluir los aspectos de la justicia y lo manipulan en cómo comunicamos y compartimos el mensaje, y los mensajes principales ya no están ahí. Alguien los ha eliminado, alguien que no tiene interés en estas cosas. ¿Cómo me gusta verlo a mí? Pues diferenciar las diferentes dimensiones, poniéndoles un nombre claro, porque una de las estrategias que he visto es poner todo vinculándolo con la justicia. Y cuando hablamos de justicia, cuando hablamos o hablo de justicia, me refiero a trayendo a los que están atrapados por la era de combustibles fósiles a bordo. Son personas que tienen trabajos relacionados con combustibles fósiles, no solamente los que trabajan en esta industria, sino los que dependen de esta actividad económica, y los países en algunos casos también que participen en el proceso de transición para que no puedan ser los perdedores de ese proceso. No podemos ir hacia las renovables y dejar a los que nos han proporcionado esa energía para nuestras actividades ahí rezagados y apartados. Eso es justicia. Los que están atrapados en esa era de combustibles fósiles también tienen que ser parte del proceso. Ahora tenemos gran input tecnológico, todo el mundo quiere tener un coche eléctrico, etcétera, pero la forma de hacerlo hace que muchas personas se quedan atrapados en la era de combustibles fósiles. Si no puedes tener una casa muy eficiente desde el punto de vista energético, si no te lo puedes permitir, pues entonces te quedas fuera. Si tienes un coche, no te puedes permitir comprar un vehículo eléctrico, de repente ya no puedes conducir en las ciudades, tienes que encontrar otra forma de desplazarte. Ese es el lado de la demanda. La justicia en sí, pero me gustaría limitar su ámbito haciendo que los que están atrapados en la era de los combustibles fósiles también se apunten a esto y sean parte de ello. Y luego,
in many levels of our socioeconomic organization. No, it has to do with responsibilities luego for what's está el going tema on, de la which are not responsabilidad de equal lo at que all, está pasando, que no among son the different iguales countries or the en los different people in the diferentes country. países o It las has to do personas en with los the países. capabilities Tiene que ver that con las today we have capacidades que to address tenemos hoy these para challenges that we are enfrentarnos a facing. And estos these capabilities, desafíos. Y they don't estas come from capacidades thin air. no They come vienen de from la nada, unequal relationships vienen in de the past relaciones too. So desiguales they que ha are habido en linked el also to this pasado. También evolution. están vinculados, por lo tanto, a And this esta fact on evolución. how to Y cómo sharing the burdens compartir of la transition, carga de la because there are burdens that transición, need to porque be la shared, transición tiene but sus not cargas y equally hay que by everybody. compartirlas, I mean, pero no se some comparten de people la have misma more forma por todos. responsibility and Algunos more tienen más capability, other ones have responsabilidades, más less. In capacidades, fact, otros some tienen people menos. De have hecho, been algunas deprived personas of the right se han to visto reach minimum privados levels of de socioeconomic llegar welfare, a and un they need nivel to be allowed mínimo for de this bienestar space to go social there. So there económico. are Y bueno, unequal pues situations efectivamente here, situaciones and muy all of this deals desiguales, with the equity y todo esto dimension. tiene que ver So con la can I dimensión de just stop you there? igualdad. 'Cause I think- Puedo I think what you're also interrumpirte touching porque on is creo que what también Tamara te said está earlier refiriendo a about lo this que issue dijo of Tamara kind of antes authenticity sobre of the la conversation, autenticidad, ¿no? de la about how to conversación, actually have the sobre real cómo tener conversation. una And are you conversación through to your work. work? I mean, Y I know a it's sort of través de on a tu different trabajo, scale and yo you're a sé que es a una storyteller, not escala necessarily distinta around renewable energy, but y based on what, tú you've been cuentas hearing historias, from, pero Xavier sobre has la been base de saying, lo que está how do diciendo you bring Javier, out those elements ¿cómo of haces authenticity que to salgan have that esos kind of elementos de conversation? autenticidad para tener esa Yeah, conversación? it's a really important Sí, es conversation. I una think- conversación muy I think it's importante. the conversation that we Creo should que es be having. la And more conversación que than deberíamos us de having a tener. conversation, Y I más que feel, tener una I think the conversación, gentleman has left, the one nosotros, who asked the el question, señor que salió de la but, sala creo que fue el que hizo la about pregunta. when we discuss these things at Cuando hablamos de estas conferences, cosas en we're las not the worst conferencias, affected. Yeah. no somos So los it's peor almost like we're carrying afectados. the burden, Es como and the si the people who cargáramos have con that ello burden y las don't really have pero las personas a que voice, and I think tienen it's esa important. We carga all no have a tienen voice, una we're just voz. maybe not allowed to use it. Todos tenemos una voz, pero so I simplemente think, no nos permiten a veces Laura, utilizarla. just to answer your question, I think Y para when contestar you a tu talk pregunta, about, cuando authenticity hablas de in, autenticidad these conversations, en estas they're difficult conversaciones, topics. Yeah, son temas muy absolutely. difíciles, sí, desde luego, Yes. y son And some people's polarizantes, feelings would get y hurt, algunos, I think los you were sentimientos kind de of going algunos se there, van a I saw you sentir going there. heridos. You know, where you talk about like even some social injustices that were Cuando hablamos de committed in the past. injusticias sociales que se cometieron who en el bears the brunt pasado, ¿quién of all tiene the- que soportar la the carga issues we face de now? todos los Who caused problemas the a los problem? que nos Who bears the enfrentamos? brunt? ¿Quién It's not causó really a el blame game problema? per se, but I think it's important to Y be creo que honest, es importante yeah? ser Not pointing fingers, sinceros just be y honest, no start from a señalar point of con un dedo, honesty, simplemente ser and francos, then, sinceros taking responsibility, y asumir but la also responsabilidad, knowing that, pero también there's a saber way out que hay if you una have those forma de safe salir spaces where you si can tienes have those espacios authentic seguros donde conversations. puedas tener esas Because if you come to conversaciones me and auténticas. maybe Porque I si feel tú slighted by you, vienes but a then mí we y have yo an me honest siento conversation, it will solve so many other things, herida por ti, pero as tenemos opposed to una sort of just sitting in our conversación cocoons and franca, thinking, pues va a ser mucho más positivo our que si isolated cocoons estamos and being aislados driven by selfish interests. y So centrarnos I think solo there's en a nuestros huge space intereses for authentic egoístas. Yo creo que conversations to hay un happen gran and espacio para que haya esas and propel conversaciones the difficult reales conversation and then see y where we luego really ver should be dónde, focusing our energies en on. dónde tenemos que So centrar now nuestras I'm gonna energías. ask, Voy a I guess pedir a ahora bit more of a practical question. So we've talked bueno, voy a about hacer una sort of the pregunta más bien concept, social práctica. Hemos hablado de innovation, los its conceptos, importance, innovación social, su the importancia what we mean y a by qué nos these different referimos cuando components, but hablamos de estos diferentes how do we do it? componentes, pero ¿cómo lo you know, hacemos? what innovative policies or ¿Qué approaches do políticas we need to start innovadoras o putting in place enfoques to make this happen? necesitamos So we para have these que esto ideas, suceda? we have these Tenemos approaches, estas the work ideas, that we're tenemos doing. estos planteamientos, el trabajo que estamos We're inching haciendo. along the Vamos renewable poco a energy poco transition. pasando We por are esa never going to get transición, where we need pero to be nunca vamos a unless llegar donde queremos start estar a this menos de massive que acceleration. empecemos a How are we acelerar. going to do it? ¿Cómo How vamos are a we going to hacerlo? have these authentic? ¿Cómo How vamos are a we tener going to esas actually conversaciones de las que tú bring hablas? in those ¿Cómo vamos communities of a discussion in the introducir esas decision-making process, in the comunidades creation of en las energy conversaciones, en la in creación de policy development? comunidades What is it we energéticas o en el need to desarrollo do de políticas? put ¿Qué those es lo que structures in tenemos que hacer place para to actually establecer make this esas happen? estructuras para que todo esto I don't suceda? have the answer, that's why I'm looking at you. No tengo la respuesta, por eso os also miro a have the vosotros, a ver answers, si la all at all,
tenéis. Yo tampoco tengo la respuesta. Few of them.
Pero bueno, sí sé dónde podemos empezar. Podemos empezar con una narrativa de transición que sea atractiva. Ahora no lo son. O sea, no hace que la gente se involucre, hace que la gente se sienta excluida, porque los países africanos están planteándose, ¿y ahora qué está pasando? Pues ahora Europa tiene problemas con combustibles fósiles porque Rusia ya no se los está proporcionando y ahora nos dicen que tenemos que seguir con los combustibles fósiles, mientras que hace unos años nos dijeron que ya no teníamos que utilizarlas. ¿Qué está pasando? Hay países enteros y continentes que dicen, lo que yo voy a hacer es lo que creo que tengo el derecho de hacer. Tengo combustibles fósiles, los voy a utilizar. A mí no me permitieron utilizarlos antes, pero como ahora no tengo una narrativa sobre qué significa esa transición, yo tengo que seguir adelante. Utilizando mis recursos lo voy a hacer. Y es totalmente legítimo. El fallo es no haber establecido una narrativa que involucre a todas las comunidades. Tiene que tener el componente de inclusividad, justicia, igualdad, para que todo el mundo vea que seguir ese camino es beneficioso para nosotros, pero a nivel individual, pero también a nivel de ellos también, porque si no va a haber seguir viendo grandes desigualdades. Y estas narrativas no están ahí. Algunas veces cuando me despierto por la mañana me pregunto, estamos en el 2023, con lo que nos enfrentamos, seguimos trabajando en las narrativas, unas narrativas para la transición que benefician a pocos y dejan a mucha gente fuera. Y la gente ya se está alineando con, bueno, porque las renovables son otra fuente de energía. Si los sistemas subyacentes sociales son justos o no, no depende de cómo les damos la energía, sino la estructura que tienen. Si llegamos a un mundo donde solo haya renovables, no queremos tener el mismo mundo injusto que tenemos hoy. Pero el tener esta narrativa creo que es un primer desafío, y luego comunicar esa narrativa y que la gente entienda el enorme papel que pueden desempeñar en tener un impacto en los resultados, porque la igualdad no sale de una caja mágica, es algo en lo que hay que trabajar, y eso es algo en lo que todos tenemos que contribuir y no somos conscientes de ello. Hay muchas más cosas que se podrían hacer. Yo quiero hacer una pregunta al público, pero antes, ¿cómo hacemos que salga ahí esa narrativa? Como alguien que trabaja en innovación social, que desde el punto de vista artístico de diseño, ¿cómo hacemos que esa narrativa vaya más allá de las pequeñas comunidades y consiga una escala importante? En mi trabajo, durante mucho tiempo hemos estado en un cambio de paradigma, sacando esa narrativa con las campañas. El diseñador como un carcelero, como una persona que codifica el mensaje y lo lanza al resto del mundo e ilustra a las personas. Esa es la perspectiva tradicional, ¿no?, sobre diseño. Hay mucho movimiento en la comunidad de diseño y ya durante muchos años, pasando de ahí, de en vez de ser el cancerbero, a ser facilitador. ¿Cómo lo apoyamos? ¿Cómo lo facilitamos? Y eso lo vemos en nuestros proyectos de base. No solemos empezar con una campaña diciendo, sabemos la verdad y les vamos a lo vamos a compartir con ustedes. No, lo que hacemos es sentarnos y escuchar. Y hacemos preguntas. Y luego vemos a dónde nos lleva. Eso es todo. Simple. Qué What do you sencillo. think? Muy bien. ¿Y qué pensáis vosotros? I'm glad the stage isn't too high.
Menos mal que el Your podio name no es and your muy alto. organization. El nombre y organización. Sara de Midae, que es la Agencia Energética Española. Muchísimas gracias por compartir vuestros conocimientos sobre innovación social, que creo que es un tema muy complejo. Yo también quisiera compartir el trabajo que estamos haciendo en nuestra organización sobre innovación social. Desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque decías, ¿cómo se puede implantar esto desde el punto de vista práctico? Bueno, pues existe un concepto a través de las directivas europeas que son las comunidades de energías renovables y ciudadanos de energías renovables. Estamos trabajando con este concepto que tiene que ver con el hecho de que estas organizaciones, el gobierno se sienta con pymes, ciudadanos y autoridades locales, y el principal objetivo de estas organizaciones tiene que ver con beneficios medioambientales y sociales y no tanto beneficios financieros. Y cuando hablamos de este concepto, siempre decimos que son partes de la innovación social, porque ya tenemos muchas políticas que tienen que ver con innovación técnica y otros aspectos, y para mí esto fundamentalmente es un cambio en las personas o en los actores. Esa es la primera cosa que hacemos. Creo que estas son herramientas potenciales para innovación social y vemos que hay mucho interés de que se unan esas comunidades. Los drivers pueden ser distintos. En España, concretamente, hay muchísimo interés por parte de las autoridades locales. Ellos creen que tienen un papel a desempeñar para unir a los actores y para un propósito de bien común, igual que la sociedad civil. Lo que estamos haciendo desde el punto de vista práctico es que, bueno, creemos que desde el punto de vista estratégico es importante tener pilotos, comunidades energéticas que sean como una referencia para que otras comunidades puedan preguntar ¿cómo lo habéis hecho? Podéis compartir con nosotros esa información. Y otra cosa que estamos tratando de implantar es una red de oficinas para que las personas puedan decir, he oído hablar de este concepto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Me podéis dar un proceso de facilitación para participar yo? Porque tenemos muchos expertos técnicos en nuestra organización y necesitamos también, digo yo, expertos sociales. Esa es la experiencia que hemos visto hasta ahora. Hemos trabajado mucho en los últimos años y estamos encantados de que exista una demanda y que haya experiencias, pero sin embargo también creo que por el momento esto es algo que está empezando a crecer, es relativamente pequeño y la gran pregunta es ¿cómo lo escalamos? Como preguntabas, pues es muy difícil contestar, pero por lo menos estas serían referencias para el futuro y muchas veces cuando hablamos de estos conceptos, de estas comunidades energéticas, nuestra tarea va mucho más allá de la transición energética. Hay que hablar de otros conceptos de cohesión. Y luego, muchas veces son comunidades locales que conocen sus problemas. Y eso es fundamental para crear soluciones que sean reales para ellos, en su área. Así que esto es un poquito, bueno, esa es una posible herramienta para esa innovación social. A social innovation policy, or is this building out of other activities? Esto provendría de otras Sorry, I took the actividades. microphone away from you. Perdona, que no quería quitarte el micro. There was this Pues sí, winter package from había, por ejemplo, un paquete para el invierno the Commission. And there were two big que directives, había the preparado Renewable la Energy Comisión Directive con and dos the Interior directivas Electricity de Market energía Directive. y una Within those del two mercado directives, interior de there are electricidad. specific articles Y en that ellas relate hay to these artículos figures muy of renewable energy específicos communities que and se citizen energy refieren communities. a las And comunidades when you de read about the ciudadanos directives, y they say that they see that en this can relación be con la fundamental energía. for Las acceptance. directivas and básicamente as well son to fundamentales no solo para local la benefits aceptación, for- sino también para for llevar actors. beneficios locales a los involucrados. You had a question.
Vale, gracias. ¿Tenías una pregunta? Hi, my name is Dennis. I'm from Impact Sí, Basis. me llamo So Dennis, just to soy de tie in Impact with a Basis. lot of other people saying is kind of doing the Muchos facilitation, están finding the diciendo safe que spaces si to have the podemos conversation. lograr esa facilitación The para only crear social innovation that I've esa seen that, conversación. Y la única I haven't seen innovación much, social but que the yo he only thing visto, that que I've tampoco es que seen haya that visto works on a mucha, local government level ha is citizens funcionado a assemblies. nivel de And we gobierno haven't- I local think y de you asambleas de referred to that in, ciudadanos, with regards to que Scotland. creo que lo Quite a few mencionabas of them, cuando I think hablabas Spain is de happening. Escocia. I know Creo Holland's que quite well. en I work España on también lo Oxford están City haciendo, en Council, Holanda. climate, Yo emergency trabajo en el citizen ayuntamiento de Oxford And y what you veo do there que is hay esas asambleas randomly de pick in ciudadanos Oxford 50 people, y and bueno, they en are Oxford eligieron a completely enabled 50 personas to al think azar, through what needs to be done. para que pensaran they're considering en all lo the que había que problems and hacer, all the considerando pressures. o And it's tomando en cuenta amazing todos los, how three todos or los 50 problemas y todas las presiones. yeah, Y es common people interesante ver que los actually get ciudadanos really de a deep pie and really consider everything se meten and really get some en great discusiones solutions. verdaderamente So yeah, profundas y that's que just, alcanzan soluciones read it, yeah, I muy would say, sensatas. yeah, have a look, read up on it. That's a Así useful, que useful lo social recomiendo innovation tool. como lectura sobre herramienta de Any other innovación social. examples or questions? Estas Something that the asambleas panelists ciudadanas. has ¿Algún said, otro or comentario, did you want to comment? pregunta? Yeah, go for it. Sí, ¿querías añadir un comentario? Work a lot with two, and Sí, specifically nosotros looking también to my country of contemplamos origin. esa I'm from perspectiva, Germany. sobre todo en mi país de we origen, also que es think a Alemania. lot about co-ops and like the Trabajamos citizens mucho en assembly, town hall, cooperativas city y town hall meetings and asambleas stuff like de that. Great tools. ciudadanos, But que sadly, sí, very efectivamente often son there's grandes legislation in herramientas, place pero or es una policies pena that que completely muchas prevent the veces las development of these políticas ya forms of exchange. existentes At de least in alguna Germany manera there is. frenan So el I desarrollo de estas would wonder, asambleas is it ciudadanas. the same Al menos for en you? Is Alemania there me pregunto some si os pasa lo mismo. first steps you have to take before Es you can decir, los actually primeros really roll pasos out antes these de kinds of concepts verdaderamente in your poder countries? reunir este tipo de iniciativa son difíciles. So the politicians need to Bueno, enable the los citizens políticos assembly tienen que who empoderar give advice. estas So asambleas Macron had that ciudadanas difficulty, he did a bunch como of citizens' asesores, que es un assemblies problema that que didn't tuvo like the answer. Macron, por ejemplo, porque, But claro, no but lograron yeah, so respuesta it porque is a era hard tan one. complicado el But proceso the que politicians no do las need to hubo, go like, pero okay, yeah, if this is what efectivamente the los Citizens' Assembly políticos says, tienen que decir, we're gonna vale, pues implement si it. esto es lo que dice la Asamblea And Ciudadana, that's- I habrá guess que that's the ponerlo risk, en and that's the práctica. nervousness Pues sí, ese that es a lot el of riesgo politicians y have. esos son los nervios que tienen muchos políticos. That gets a little bit at Xavier, what you were saying about Sí, earlier, claro, eso about tiene que what ver is being said and then tiene what que ver is un poco con actually lo que being decías, done. Javier, que una cosa es lo que se dice y Any otra other lo que se hace, ¿no? questions for the panelists ¿Hay or alguna otra comments? pregunta para nuestros ponentes o Oh, algún one back here. I'm getting comentario my adicional? exercise today. Sí, me llaman otra vez por Just aquí, your name and vuelvo who you con el belong to. micrófono, I'm identifíquese Doug por Emmett at favor. NREL, the National Renewable Energy Lab in the US. So I'm Soy late to this Doug conversation, Emmett so del covered it, but, Foro de Energía de Estados Unidos. There's a big contrast between Veo que developing hay or un gran contraste working with citizens entre at the national el level trabajo con ciudadanos versus a at nivel the local nacional level. y a And I'd nivel love to just get local. your Es decir, comments on that. So what he we're notado eso en finding los now comentarios que se han hecho. in the US Nosotros is en that Estados there's Unidos national momentum, empezamos a darnos i.e. cuenta federal de que hay tax mucho credits and impulso things like that, nacional, por but ejemplo, local ordinances desgravaciones de and impuestos, local pero que también communities hay and local ordenanzas stakeholders locales either are y for it actores or locales against it. que están a Even for favor o local en development, contra i.e. for putting wind del turbines desarrollo up or putting a local. solar plant up, Por et cetera. So ejemplo, pues no how do sé, you plantas expand solares the range of engagement? u otras formas de renovables. ¿Cómo I'm se gonna take logra one aquí more, so you can think about that dar answer. impulso a estas iniciativas? Vale, pues antes de irme a los Just, ponentes voy a entregar to el add micrófono por aquí and build detrás up una on vez what más. you Pues sí, para mentioned, añadir un I poco work with más the local lo que decía el governments ponente and, anterior, yo también citizens, trabajo con and, gobiernos locales y definitely con the national ciudadanos level and y local efectivamente level el is nivel totally different. nacional But y I al would final add el nivel local son a completamente more diferentes. complex stage. What about the rural Y that para they colmo have está otro entorno a aún lot, más complejo, que es el total entorno different rural, conception que and son cosmovision personas que of tienen what una is cosmovisión happening completamente in the distinta urban de areas. lo que ocurre o So de la que hay how en las áreas can we urbanas. engage Entonces, them in ¿cómo rural podemos areas where atraer a ancestral estas knowledge, áreas rurales donde el it's, conocimiento they have, ancestral to talk, es la they have regla a lot of things to do a que, and to show a que us. contribuyan But, con lo they- mucho there is que no tienen an que enseñarnos, interaction, porque no between the hay urban and the rural interacción areas, entre las áreas urbanas to
y rurales para promover el uso de las renovables. Y los que viven en estas áreas tienen mucho que contribuir. Mucho que aportar. Verónica Ares from CC35. Gracias, Verónica Ares del CC25. So, I know that two of you are not people who work in government, a don't set ninguno policy. de los dos But os there might have been gusta hablar elements de there gobiernos ni de that políticas, resonated pero with you. So, creo Damaris, que, do you want to take a stab? podéis ofrecer una respuesta a lo que se ha dicho that aquí. really Te dejo resonates, and empezar I a think ti. it ties back Hombre, to sí, what, claro que me suena mucho y you creo said que tiene about, mucho que ver con lo que decíamos antes. Well, let me rephrase Bueno, a ver, what I voy heard. a empezar de nuevo. Voy a Necessity is the comentar lo mother que he of oído. invention. La necesidad es la madre de la invención, es decir, si acorralas a una persona de tal manera que tenga que inventarse una salida, muchos, sobre todo en el entorno rural, tienen ideas impresionantes y hacen cosas fantásticas, pero no tienen el poder de llevarlas más allá, no tienen financiación que los apoye. Si inventan algo fantástico, ¿cómo lo vamos a saber? Porque no se les da suficiente voz. Entonces, yo diría que empoderar a ese nivel local es lo que hay que hacer, sin indicarles lo que hay que hacer. Ellos ya saben lo que tienen que hacer, ya tienen las respuestas y a veces creo que cometemos el error de tratar de impartir o imponer nuestros conocimientos cuando no entendemos el contexto en el que viven estas personas. Yo creo que es cuestión de escuchar y luego empoderar, dar a estas personas la posibilidad de ofrecer esas respuestas con financiación o con formación o con políticas, no lo sé, pero darles esa posibilidad. Yo creo que a nivel rural, al menos es lo que he visto yo en mi experiencia personal, que el error es cuando venimos nosotros a darles a ellos las respuestas sin conocer su contexto. No tenemos todas las respuestas, solo no podemos ir más allá de nuestra propia experiencia. Y las comunidades rurales tienen también su propia experiencia y sus propias soluciones. Simplemente necesitamos darles la capacidad de ponerlas en práctica. ¿Quieres añadir algo? Sí, claro. Había una pregunta de lo nacional versus lo local, que a mí me parece muy interesante porque volviendo a lo que decíamos antes sobre la autenticidad, yo creo que esa es la gran diferencia, al menos en mi opinión, y por eso me parece que funcionan las cosas mejor a nivel local, porque, no sé, yo soy de Berlín, por ejemplo, yo no necesariamente me fío de alguien de otro municipio, ¿sabes? O de otro centro de trabajo, porque digamos que mi comunidad podría ser muy restringida y yo puedo pensar que otra comunidad no refleja lo mismo que pensamos nosotros. Y allí se pierde mucho de esa autenticidad y esa frescura de la que hablábamos. Y en cuanto a la participación de las áreas rurales, eso es un tema que a mí me toca muy de cerca porque yo crecí en un pueblecito de 1000 habitantes en una parte muy rural del sur de Alemania, con una zona, pues eso, de campo agrícola. Todos mis amigos son de una comunidad rural y entonces yo que he tenido que viajar entre este pueblecito de 1000 habitantes y Berlín, noto esa desconfianza que se genera a veces en comunidades más grandes. Lo que pasa es que cuando yo voy de Berlín al pueblo, pues yo sé hablar en pueblo, por así decir. Yo sé cómo comunicarme, no sé cómo se dirá en inglés, pero es como que yo soy de la peña un poco. ¿Sabes? Sé cómo comunicarme con la comunidad rural. Entonces, bien sea que seas pues de la peña del club social de tu pueblo o de un centro en una ciudad más grande, tienes que saber el idioma en el que se comunican estos temas. Y a mí me encanta estudiar estas dinámicas de comunicación para ver lo que podemos aprender de ellas y dirigirnos a cada cual en su propio idioma. ¿Y tú, Javier, qué opinas de lo que se ha dicho desde el micrófono y lo local versus lo nacional? Bueno, pues yo creo que en ambas direcciones hay una brecha muy amplia, ¿no? Porque tampoco se está buscando ese espacio común. A veces llegamos imponiendo
desde hey, arriba guys, we hacia need to abajo y transition. decir, Give up hey, your lands, put PV tenemos que panels hacer here, una we'll get transición, rich pues with mira, it, os but we vamos a won't tell poner you, we'll aquí give some money unos to you paneles also, and perhaps put solares y some ya PV panels vendremos a on your ver roofs. cómo os va. This is advertisement. It's the Es same casi dynamics from the en past, not plan just publicidad. deceiving people so that ¿Sabes a qué they me do refiero? what you think it's good for us Tú without vienes de la having ciudad these honest imponiendo lo que conversations. crees I mean, que es these lo que honest más les conviene conversations a are las missing. I mean, the comunidades local rurales people know sin very esas good what they need conversaciones. locally, Es decir, but perhaps a they nivel don't local know cada quien what's sabe the lo que le implications conviene. of their Tal vez action no more globally. sepan cuáles son The las other implicaciones people that globales de have a lo que more están global haciendo, view mientras could que have this otros other pueden tener una vision, visión but they don't know más the local global desde la realities. ciudad, pero no So there needs conocen to la be realidad a local. search for this common Entonces tiene ground que haber that esa allows búsqueda for de freedom un at all terreno común stages, que because now it's a kind of permita libertad a todos los niveles. an extractivist action. In fact, I feel it Porque es like como this. una I mean, acción renewables are kind of extractivista y extracting muchas veces las the comunidades vital rurales space lo of sienten rural areas así, very often. sienten que les And están then robando el at the end espacio of the day, vital de this las can áreas last for rurales 5 years, 10 years, y but a at la the end of the larga day, pues it genera- las it soluciones generates se a pushback, van generates prolongando reaction. 5 años, 10 So I años porque think hay un rechazo a la mapping adopción both levels de esas soluciones requires impuestas. Entonces openness creo que and honesty on the de ambos solutions and extremos se addressing requiere una the whole mentalidad más picture, because very abierta often y una these disposición a conversations, whenever they escuchar start, y they sobre are todo ver very la limited. imagen I mean, global, you porque cuando can se inician estas discuss, you can conversaciones la debate perspectiva es about muy this limitada. tiny Podemos aspect of the estar whole hablando problem, de un aspecto but please don't go pequeñísimo into the del deeper sistema, questions that pero no have nos perhaps metemos en deeper los aspectos implications for the más relationship profundos que between rural seguramente areas tienen and más global and implicaciones national para governments, las áreas because this rurales is a y para los no-go area. I gobiernos mean, what we are nacionales, trying porque to eso es do un and área what que it's no cool se now is toca. deploying renewables. So Vale, let's pues vamos just a hablar facilitate ahora this de una process, planta no? de And there renovables are que many queremos things poner en este pueblo laying there y dejamos historically fuera de la that conversación lo demás. unless Históricamente uncovered, no faced abordamos and esos problemas. collectively finding Y out si a way no for buscamos this de manera transition to deliver a colectiva place una that solución both para in que se rural areas produzca esta and transición in tanto en urban las áreas areas rurales como en provides a las better urbanas, place for us to exist, unless we convince si all no of us of this logramos process. convencer a The other todos thing I find it del like proceso, very short-sighted. I nos mean, it will be encontramos con like soluciones que another suelen advertisement ser push, muy another miopes. cycle, and it won't go that Y much se far, van no? prolongando los What do ciclos y you- nunca se aplican I'm las sorry, soluciones. I forgot. Sarah, yes? Sí, Sara era. ¿no? What do you think of the statement that Xavier just made? ¿Qué opinas He de was lo just que acabas saying, de you decir, were Javier? describing what was happening, Dice un what poco is lo happening in que Spain and the tú rural comentabas communities and de the las engagement. diferencias entre las And comunidades Xavier was rurales sort of, y nacionales, y Javier, you sort of said exploiting, Javier a strong ha word, dicho but explotar, trying to get at que, this sense of, bueno, me come parece and una put in palabra muy renewables and, fuerte, pero listen eso to de what we're doing imponer without actually las really listening to us. soluciones nacionales a las What is áreas your reaction or rurales. what is your thinking on ¿Tú cómo that? reaccionas a esto? ¿Qué sientes? Let me connect it with my last intervention. Bueno, para conectar con lo que había dicho So I will say, yo misma anteriormente, on the work that I'm doing, which is the diría most que en el solid trabajo que opinion estoy which I haciendo, could or might have, que this es lo renewable que energy conozco desde communities mi extremo, is very interesting. We see en a las huge comunidades interest rurales la actitud from hacia las rural renovables areas. es de gran So interés. I think by now Vemos we have mucho like interés. 80 of them. A estas Half of alturas them, tenemos ya they are 80 developed in rural comunidades y la areas. mitad de Rural ellas areas, se I están mean, desarrollando en within Spain áreas is the rurales, last part, if you see que en the España Ministerio para la son Edad, el y el reto último demográfico. en That tomar en last bit cuenta, is el demographical Ministerio de challenge. Igualdad So y el inside of reto the ministry, demográfico. an important part Entonces, is como demographical parte challenge, and del these, ministerio energy está el communities, reto demográfico y el trabajo con las comunidades, y la mitad de estas comunidades se han I guess desarrollado that can be en el connected with territorio what you're rural. saying, that people Y might want to para have conectar con their lo que own decías version of anteriormente, que what they do. a Well, las actually, poblaciones you locales might les gusta offer me poner en a big práctica su development. propia Well, I versión can de la